Voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué a veces la respuesta de Dios no llega en el momento en que la esperamos? A veces nos hemos preguntado esto, ¿no? ¿O nada más yo? No, sí, ¿verdad? ¿Será que Dios me escucha? ¿O a lo mejor está demasiado ocupado? ¿O le importa realmente lo que me está pasando? Cosas que te pasan por la cabeza, ¿verdad? Estás orando y hasta que se acaba el último centavo me llega el cheque, caray. ¿Que no podría llegar unos días antes para que no me estrese tanto? Sucede. Pero el tema de hoy es, Dios nunca llega tarde. Y tenemos que estar convencidos de esto. A lo mejor te dan un mal diagnóstico, ella quiere ser sano luego, pero Dios espera, no sé, un tiempo y la sanidad llega, pero al último momento. Pero no llega tarde, porque no te moriste. Y son cosas que suceden en nuestras vidas y podemos decir, pero ¿por qué tenemos que a veces esperar tanto? Y la respuesta está en Hebreos 10. Hebreos 10, 36, dice ahí, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este versículo vemos cosas muy importantes. Dice que es necesaria la paciencia. Pero la paciencia de Dios no es la paciencia del mundo. Cuando Dios habla de la paciencia, no es porque te vas a aguantar, sino que mientras recibes lo que pediste, estás en paz. Y disfrutas la vida. Y no te afanes y no te obsesionas por lo que quieres tener. Y es muy importante este punto. Porque estamos hablando de la paciencia de Dios, no la paciencia de los hombres. Y también si leemos ahí el último versículo que leímos, pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice ahí Dios? La paciencia y la fe van juntos. No podemos separar la fe de la paciencia. La fe está asociada a la paciencia y la paciencia es la voluntad de esperar el tiempo de Dios. Decidir que las cosas están en sus manos y que no me voy a preocupar a partir de ahora. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque Dios no va a llegar tarde. Y tienes que tener esa actitud. La paciencia es una actitud. Tienes que tomar la decisión de esperar la voluntad de Dios, de esperar el tiempo de Dios. Y Dios nunca te va a defraudar. Nunca va a llegar tarde. Nunca te va a decir, ¿sabes qué? Se me olvidó. Hay tantas cosas que me están pidiendo que la tuya se me fue. No, no funciona. Hay ejemplos en la Biblia y qué bueno que hay estos ejemplos para que nosotros podamos realmente recibir de estos ejemplos. Y uno de los famosos es el ejemplo de la vida de Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga, pero tuvo un gran problema y fue a buscar a Jesús para resolver su problema. Un problema fuerte. Su hija se iba a morir. Estaba agonizando. Quiere decir que estaba en sus últimos segundos, minutos. Y vemos la historia ahí en Marcos 5.
Y vamos a ver un poquito esta historia porque es muy interesante. En el versículo 22, Marcos 5, 22, dice en la Biblia, vino ahí uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaban mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué vemos ahí? La historia empieza, Jairo llega, hace un esfuerzo impresionante porque él es el principal de la sinagoga. Y no sé si saben, pero Jesús no era muy famoso con los fariseos de la sinagoga. Él arriesga su reputación. ¿Por qué? Pues porque está en una situación que solo Jesús puede resolver. Su hija va a morir en este momento. Habla con Jesús y Jesús dice, voy, todo va bien. Pero caminando con Jairo y todos sus discípulos, llega una mujer que toca el manto de Jesús y se sana de flujo de sangre. En este momento Jesús se para y dice, ¿qué está pasando? Sentí poder salir de mí. Y ya viene la mujer que dice, soy yo. Y ella empieza a explicar qué pasó. Bueno, cuando la mujer empieza a explicar lo que pasó, hay muchos detalles. Va a empezar a explicar, hace 12 años que tengo esto y los doctores me robaron todo mi dinero y no me sacaron adelante y es injusto y lo estoy ahí sin recursos ya nada más y eres el único y Jesús la escucha. Y ves a Jairo que tiene su hija que va a morir. Y aquí está Jesús. Ya se salvó, ya se sanó, ya vámonos. Y Jesús que le dice, ay, bien hija, cuéntame. ¿Te imaginas lo que vive Jairo en estos momentos? ¿Cómo puede ser que se está ahí tardando? ¿No? Esta mujer podría haber llegado una hora después, ¿no? ¿Por qué ahorita? Me imagino que estaba en una tormenta el pobre Jairo, con muchas cosas que le pasan por la cabeza, ¿no? La voy a matar, ¿no? Pero Jesús toma su tiempo hasta que llegan la gente de Jairo, de su casa. En el versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús estaba todavía hablando con la mujer. Vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¡Pum! Eso es una regadera fría. Y debe de darte un coraje. Porque íbamos en camino. Todo iba bien hasta que llegó esta mujer. Y distrae al maestro. Y se le olvida mi asunto. Y Dios me ha abandonado. Y mi hija se murió. Jesús luego reacciona cuando escucha esto y le dice en el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En otras palabras, cállate, no vas a abrir la boca ahorita. Porque Jesús está en control. Jesús no se distrae por estas cosas. Jairo está en su tormenta. Y ya la noticia llegó, la hija murió. Pero Jesús sigue con el plan. No ha cancelado la idea de ir a la casa de Jairo. Y si Jesús no cancela el plan, es porque el plan de salvación de esta hija sigue. Sino ¿para qué va? Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo,
¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Es que la gente ya estaba quejándose, maldiciendo. ¿Ves? Te fuiste ahí, no te peló, la dejó morir. Y cuando Jesús llega, ellos se burlan de él. ¿Tú a qué vienes? Ya murió. No hay fe. Entonces, en este momento, Jesús toma una decisión extraordinaria. Saca a todo el mundo de la casa. ¿Sabes qué? Esta gente nos sirve, sino nos están contaminando para perder nuestra fe sobre la resurrección de esta niña. Y como no los puede callar, los saca de la casa. Y se queda con Jairo, su esposa y unos discípulos. Porque sabes, cuando hay gente a tu alrededor que no cree como tú, te pueden destruir tu fe y no lograr lo que tú estás esperando de Dios. Por eso es tan importante saber con quién te está juntando. Gente que maldice, que se queja, que se burla, córtalos. Es para muerte esto. Que se mueren ellos, pero no tú. Entonces Jesús saca a esta gente afuera de la casa. Jairo, calladito, solamente cree. Y en este momento, ya que se fue toda la contaminación en contra del plan de Dios para esta familia, Jesús entra en el 41 y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús no llegó tarde. Mientras Jesús está en tu vida, hay esperanza de resucitar todo lo que está mal en tu vida. No importa el estado en el cual está la situación. Dios llegará a tiempo para resolver lo que estás viviendo. Lo que pasa es que nosotros a veces nos rendimos. Por eso Jairo recibió una instrucción bien clara de parte de Jesús. Tú vas a creer y punto final. Y nada más. Creer quiere decir que si vas a hablar lo que voy a hacer. No lo que ellos dicen. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en las situaciones donde todavía no vemos a Dios moverse. Solamente creer. Porque sabemos que Dios cumple lo que se promete hacer. Nunca ha fallado en los 4,000 años que tiene este libro. Entonces no va a fallar hoy tampoco. Eso es el ejemplo de Jairo. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió a Marta. ¿Se acuerdan de Marta, la afanada? Bueno, su hermano se muere. Sí, es un drama para Marta. Y está desesperada porque el mejor amigo tal vez de su hermano no ha venido al velorio. Lázaro se muere y no llega Jesús. Para el carácter de Marta eso es tremendo. Y ella está ahí preocupada. Jesús era muy amigo, era parte de ellos, María, Marta, Lázaro, era el círculo íntimo de Jesús, de sus amigos. Cuando Jesús pasaba por Betania, siempre se paraba ahí a comer, a cenar, a pasar la noche y seguía. Eran muy amigos. Y en el momento tal vez más dramático, Jesús no llega. Marta está enojada. Marta había mandado mensajeros. Jesús recibió los mensajeros.
Dijo, está bien, ya estoy enterrado, pero no se mueve. Marta pensaba, no, al momento que sabe esto, Jesús se pone a correr hasta Betania, de donde esté. Pero no, Jesús toma su tiempo y dice, no es tan importante, no está tan grave este asunto. Y dice, voy a llegar en 2 días. Marta esperaba un milagro. Que Jesús corre, llega ahí, ve a Lázaro ahí en el ataúd y dice, ora, levántate. Y se levanta y ya. Pero no. Jesús no viene. Y lo meten en la tumba y cierran la tumba. Y Lázaro está ahí adentro, descompuesto ya. Dice Marta que oría mal, ¿no? Quiere decir que estaba en un estado avanzado de muerte. Y mira, Juan 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesús toma la decisión finalmente de ir. Y después de 2 días, llega a la casa de Lázaro. Y ahí vemos Jesús llegando en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es la versión muy educada. Yo creo que Marta le ha dicho, ¿sabes qué, Jesús? ¿Viste a qué hora llegaste? Mi hermano está en la tumba, está muerto, está descompuesto. ¿Qué amigo eres de la familia? ¿No? Algo así. Obviamente, enojada. Se puede entender que esté enojada. Le faltaba fe. Conocía a Jesús, pero desde la cocina. Escuchaba lo que Jesús enseñaba con una oreja aquí y una mano en el sartén. María no corrió cuando Jesús llegó, solamente Marta. Pero hay algo muy interesante en lo que está pasando, porque ella empieza a hablar con Jesús. Primero se empieza a quejar. Pero sabes, cuando tú hablas con Jesús, estás orando. Y a veces oramos empezando con quejas, como Marta. Ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sacamos los porqués. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Marta está orando, está hablando. Ella ve que nada tiene remedio, ya se acabó. Pero hablando con Jesús, orando, algo está pasando en Marta. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con Dios, esta conversación va a traer un efecto en tu vida. Y vamos a ver lo que está pasando en Marta en el versículo 22. Después que se quejó, dice, más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, es una oración, quiere decir que hay conversación, ¿verdad? La oración no es de un solo sentido. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta, que ya sabía un poquito de teología, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esta conversación es muy importante. Mira lo que sucede justito después. Jesús sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella termina con una declaración de fe, de ser una mujer quejándose de Dios, que había llegado tarde, que no había resuelto la situación. Se da cuenta quién está enfrente de ella, tal vez por la primera vez, y lo declara con su boca, tú eres el Señor, tú eres el ungido, eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Un cambio por una oración, por una conversación con Jesús. Y cuando estamos en la misma situación que Marta, que hay algo que dices, pero Dios no ha llegado, habla con Él. Jesús en este momento necesitaba ver un cambio en Marta. Por eso el versículo 27 es tan importante. Marta hace una confesión de fe y al momento que hay fe en este lugar, Dios puede operar. Si no hay fe, Dios no puede hacer ningún milagro. Marta tenía que ser transformada y eso es lo que le sucede en este momento. Cuando no hay fe, Dios puede venir y no hará nada. Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer milagros porque no había fe. Y ahí Dios usa esta conversación. Marta declara que hay fe y entonces Jesús puede ir a la tumba y decir a la gente, abren la puerta, quitan esta piedra y después, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, dándole gracias a Dios y a su hermana por su fe. Pero eso es lo que pasa. Él llegó a tiempo, pero se necesitaba provocar algo en Marta para transformar a esta mujer de dudosa, afanada, y que ella haga la declaración de fe. Y Jesús pudo obrar. Y a veces en nuestras vidas es lo mismo. Falta fe y Dios no puede obrar porque nos quedamos en la primera parte, nos quejamos. Si hubieras llegado más temprano. Dios no vive en el tiempo tuyo. Dios no vive con tu horario. Dios vive en la eternidad. Es lo que es o que fue, seguirá siendo hoy y mañana. Y cuando Él decide llegar, Él llega a tiempo, llega en el momento correcto para que lo que tú necesitas sucede en tu vida. Marta entró en la dimensión de la fe y Lázaro fue resucitado. ¿Cuántas cosas hemos abandonado pensando que Dios no iba a llegar? Porque nosotros pensamos que en el tiempo que nosotros vivimos, todo debe de ser de acuerdo a nuestro horario, nuestro calendario. Pero es Dios que es soberano. Y te voy a decir, no puedes dudar si Dios va a llegar a tiempo o no. Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que hay en esta situación y cómo arreglarla. Entonces, Él va a venir cuando le conviene a Él y a ti. Para los dos. Porque Él viene para ser glorificado y tú lo llamas para ser bendecido. Y los dos se encuentran. Y es cuando nuestras vidas cambian. Tenemos que bien entender, Él nunca va a llegar tarde a tu vida. No va a llegar a tu tiempo, eso sí. Marta lo esperaba 2 días antes. Pero Él quería llegar
para provocar a Marta en su fe y sacar de ella fe. Un cambio, una gran declaración, para que nosotros también entendemos esto. Porque nos pasa lo mismo o no. ¿Cuántas veces has esperado a Dios y a veces le hemos cancelado su llegada? Diciéndole, ¿sabes qué? No te molestes. Mi hija ha muerto, como dicen ahí la gente de la casa de Jairo, gente sin fe. Dicen, ya no lo molestas, ya está muerto. Quiere decir, Jesús no puede arreglar este asunto. Tremendo, ¿no? Tremendo vivir con gente así, que te vienen a echar a perder toda tu vida. Por eso Jesús luego dice ahí en Marcos, intervino, oyó y contestó, cree solamente. No escuchas a estos babosos que no saben de qué están hablando. Que la gente que no conoce a Dios es ignorante. No los estamos criticando. Nada más tenemos que saber que ellos no te pueden ayudar. No saben lo que Dios puede hacer. Por eso no podemos confiar en ellos. Eso no quiere decir que es gente mala o no. Es gente ignorante, nada más. Pero, ¿en tu negocio confías en gente ignorante? No. En tu vida espiritual tampoco debes de confiar en gente ignorante. Debes de confiar en la palabra de Dios, que es la sabiduría, que es lo que va a resolver. La palabra es Jesús. El milagro viene por la palabra hablada ahorita, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos revela lo que tenemos que decir. Y siempre confiar en Dios. Siempre creer que lo que dice lo va a cumplir. Mira, David también fue muy puesto a muchas cosas difíciles. Y en el Salmo 34, ahí vemos a David. Me encanta cómo empieza el versículo, porque dice, realmente bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Él sabe que Dios siempre viene para bendición. Y entonces dice ahí en el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está viéndonos todo el tiempo, pendiente de nuestras vidas. Y además, ¿qué dice ahí? Atento a tu clamor. Si vamos a primera de Juan 5, en el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso que dice el Salmo 34. Sus oídos oyen el clamor. Y si sabemos, dice el 15, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que te llega a tu tiempo es otra cosa. Marta había hecho una petición. Había mandado mensajeros diciéndole, Jesús, tu hermano está muerto, te invitamos a que vengas, te necesitamos. Jesús había oído el clamor y Jesús iba a responder. Y cuando respondió, cumplió el deseo de Marta. Esa es la certeza que debes de tener. Dios va a cumplir tu deseo. Dios va a cumplir tu interés. Dios va a cumplir lo que le pides. Bueno, sí es su voluntad, ¿no? No le pides un negocio de marihuana para mañana. No te lo va a dar. O abrir un bar o algo así. Pero lo demás, si es su voluntad, siempre te va a decir que sí. Dios no puede decir que no a su voluntad porque Él dijo que tienes que orar para que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Con esto Dios se ató para cumplir todo lo que te prometió.
Y lo hace. Le encanta bendecir. La manera que puedes frustrar a Dios es no ser bendecido. Porque Él tiene bendición para todos sus hijos. David sabía esto. Él vivía en unos momentos difíciles. Ser rey y no tener reino. Y los únicos que te siguen son los ladrones, todos esos de ahí, de los que nadie quiere, son los que tú tienes. Dices, ¿qué tipo de rey soy? Pero dice, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Después vemos otro salmo muy importante que a mí me fascina, es el 40, que va un poco con lo que vimos al principio. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Otra vez, Dios está pendiente de lo que pides y sabemos que si Él nos oye, tenemos la petición que le hayamos hecho. Dios te oye siempre. No es bueno decir, Señor, no me has escuchado. A lo mejor dice, no, nunca le dijo esto. Entonces, ¿para qué repites la petición? ¿Oras 10 veces la misma cosa? No es necesario. Si tienes una buena relación con Dios, si sabes que estás en su presencia cuando tú estás orando, una vez es suficiente. Después habla de otro tema. Disfruta la relación. Disfruta el lugar donde llegaste. Cuéntale otras cosas. Que muchas veces pensamos que Dios no nos escucha. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo escuché y yo te contesté. Lo que pasa es que somos impacientes. Y cuando no hay paciencia, no hay fe. Cancelamos por impaciencia la bendición que estaba en camino. Por eso Hebreos dice, la paciencia es necesaria para ser bendecidos. Cuando tú tienes paciencia, la verdadera, ¿no? La de Dios. No la que dice me voy a aguantar, ¿no? Eso no es paciencia divina. Es la paciencia en tus fuerzas. La paciencia divina es decir, ya te entregué el asunto, Señor. Espero que tú lo hagas, que me lo mandes. Y yo sé que va a ser a tiempo porque nunca llegas tarde. Y yo ahorita sigo con mi vida en lo que me has pedido hacer por otros lados. A lo mejor tus amigos te van a decir, estás irresponsable. Tú puedes decir, si yo entregué las cosas a Dios, es el nivel más alto de responsabilidad que un ser humano puede tener en esta vida. Porque el único que hace las cosas perfectas es Él. Y Él lo va a hacer. Yo descanso en Dios. Yo no me canso en Él. Yo confío en Él. Yo tengo una vida que fluye. ¿Por qué? Porque ya dejé mi vida en sus manos. Y yo sé que todo lo que me promete llegará a tiempo. Entonces, mientras disfruto la vida que Él me ha dado. Y en este asunto que me molesta mucho a veces, yo sé que Él está a cargo y lo arreglará. El tiempo de Dios no es el tuyo. Pedro nos dijo, para Dios un año puede ser 1000 años, un día 1000 años, 1000 años un día. Dios no se mueve por tu tiempo, se mueve por su tiempo, para que haya algo especial. Imagínate, Jesús llega justo cuando Marta le llama, pone las manos sobre Lázaro, estaba casi muerto, enfermo, y sana a un enfermo más.
Pero 2 días después resucita un muerto en decomposición. Para enseñarte algo, cuando todo lo que se te han dicho es que ya no hay remedio, Dios todavía está ahí con poder para resolverlo. No hay una situación desesperada que Dios no puede arreglar en el instante. Jesús no llegó ahí a Betania diciendo, bueno, pues vamos a juntar a la familia y vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar hasta que vemos si Dios nos dice que vamos a resucitar a Lázaro. No. Dijo, ¿tienes fe? Marta, con esto sacamos tu hermano en este momento, porque cuando Dios llega a tu vida en el instante, las cosas son transformadas y ya no necesitas horas, en días, en meses, pero hay que saber esperar, confiados, tranquilos, sin afán. Cuando te afanes, la Biblia dice que el afán, en la parábola del sembrador, el afán crece y ahoga la palabra y no produce nada de fruto en tu vida. El afán es terrible. El afán te estresa. El afán hace que tú ya no ves claro en tu vida. Ay, estoy estresado, pastor. No sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué? ¿Hay unas medicinas para eso? Sí, el Salmo 23, 3 veces al día. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo voy a ir en delicados pastos a descansar. Y era una mesa delante de mí en presencia de todo lo que me está estresando. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, ninguna cosa mala me llegará. Y por muchos días yo viviré ahí en la casa del Señor. 3 veces al día ya no tienes estrés. Pero ¿se trata de qué? Decir, Dios va a llegar a tiempo. No me voy a preocupar. Si tengo este deseo, sé que lo tengo que tener, sé que las cosas no se ven ahorita. Dios va a llegar a tiempo. Tú sigue haciendo lo que te ha dicho. No cambias tus planes. No tratas de ver por aquí si puedo arreglar las cosas. Esto que hizo Abraham nos metió en una broncotota con este Ismael. ¿Por qué? Porque se le olvidó la paciencia. Él vio ahí su esposita, su viejita. Cada vez se ven peor, caray. Esperar hasta 99 años para tener un hijo es largo. Pero no era tarde. Y a veces es ahí donde nos confundimos. Tiempo largo no quiere decir tarde. El plan de Dios era perfecto. Abraham tuvo que aprenderlo. Sara tuvo que aprenderlo. Y Dios trata con Sara, con Abraham, de la misma manera que va a tratar contigo y conmigo. Va a estar esperando tu paciencia. Cuando desarrollas paciencia, desarrollas un fruto del Espíritu. Y cuando tú desarrollas frutos del Espíritu, estás creciendo espiritualmente. Y es lo que Dios quiere ver en nosotros, crecimiento espiritual. Porque más creces espiritualmente, más Dios te puede usar. Más vas a hacer un impacto en esta tierra. Pero si no tenemos crecimiento espiritual, no tenemos paciencia, no tenemos fe, no tenemos paz, a ver cómo te la vives, ¿eh? Es tan importante tener paz. Y Jesús dice, la paz del mundo no te sirve, yo te voy a dar mi paz. Tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú te puedes apuntar para un premio Nobel de la Paz porque eres el único que la tiene. La iglesia es el único lugar donde está la paz. El mundo no conoce esto. Vive estresado. Vive en temor. Vive en inseguridad.
vive en afán, en estrés. Pero la iglesia debe de seguir caminando derecho, sabiendo que el final es victoria. No hay otra opción para la iglesia. La Biblia nunca dice que vamos a perder batallas. La Biblia dice que vamos a tener batallas, pero no dice que la perdemos, dice que siempre las ganamos. Porque somos más que vencedores. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, si estás esperando que Dios haga algo, no te preocupes, Él va a llegar a tiempo. Y mientras, disfruta la vida, comparte el evangelio, sana enfermos, resucita muertos, haz milagros, haz las cosas que tienes que hacer, porque eres un espíritu nacido de nuevo, lleno del poder sobrenatural de Dios para hacer estas cosas. Entonces, mientras no ves las cosas, ¿qué voy a hacer? Primero, hay 3 cosas que vas a hacer. Confía en el Señor. Salmo 135, 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Nunca se olvida de ti, pero me gusta la versión de la Biblia, el mensaje. Dios, tu nombre es eterno Dios. Nunca estarás fuera de tiempo. Nunca estarás fuera de tiempo. Confía en Él, no en el hombre. La maldición está en confiar en el hombre, la bendición está en confiar en Dios. Tú escoges la bendición o la maldición. Dios me estaba hablando al ratito en la alabanza, diciendo, la gente que viene a la iglesia, hay 2 tipos. Si el pastor no va, no vienen. Ellos siguen al hombre. Y los que están aquí, cuando el pastor no está, son los que siguen a Dios. Unos están en maldición, otros en bendición. ¡Wow! Tenemos que confiar en Él. El pastor representa a Dios, sirve para enseñar, cuidar de las ovejas, pero no es Dios. Ojalá fuera Dios, me encantaría, pero no. Pero cuando tú sigues a Dios, siempre estás en bendición. Lo que pasa es que a veces como que algo se nos mueve y vamos por seguir el hombre. Nuestra actitud nunca debe de cambiar, porque no debemos de ser influenciados por lo que hay afuera, porque eso trae maldición, sino influenciado por lo que hay adentro, porque eso trae bendición. Cuando sigues lo que hay adentro, sigues a Dios. Cuando sigues lo que está afuera, sigues al mundo. Sigues al hombre. Sigues a la circunstancia. Y esto se cambia cada rato. Hay una nueva filosofía, hay una nueva moda, hay un nuevo sistema. Pero el sistema de Dios, desde el Edén, fue establecido y hasta el juicio final seguirá activo sin cambiar. Y nosotros estamos en esto. Vamos a confiar en el Señor, primera cosa. Segunda cosa, regresamos cerca de Él, nos volvemos a acercar a Él. A veces nos alejamos, el mundo nos distrae. Por eso dice, pacientemente esperé al Señor. Me regreso con Él. Mi vida está en Él, ¿para qué voy en otro lugar? Estás en Cristo. Y en Cristo eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quédate ahí. Y tercera cosa que vas a hacer, dale gracias. Primera Tesalonicenses 5:18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, no por todo. No le vas a decir, ay, gracias Señor porque me enfermé. No. Pero gracias Señor porque en esta enfermedad va a ser una oportunidad de que tú te puedes glorificar y sanarme. Y ya no estoy preocupado para mi enfermedad, es un asunto resuelto en la cruz hace 2000 años. Yo te doy gracias por la cruz, por haber estado ahí, por tu llaga ya fui sanado. Mi cuerpo todavía no se entera, pero yo lo sé. Entonces voy a vivir no por vista, me veo cansado, ahí deprimido, no. Voy a vivir por fe. Soy sano, me levanto, voy a trabajar, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y sabes qué? En los 5 minutos que te levantaste, la enfermedad se murió. Pero tú no. Pero cuando consentimos las cosas, ellas empiezan a tomar autoridad sobre tu vida. Y Dios dice, eso es al revés. Yo te he dado todo señorío sobre todas las cosas. Pero para eso tienes que entregar tu vida. Pero si tu vida la tienes así en tus manos bien cerradas, ¿quién te la puede quitar? ¿Quién la puede tomar? ¿Quién puede cuidar de ella? Nadie. Pero si llegas con el Señor y dices, aquí está, tómala. Y cuando tú quieres, arregla este asunto. Yo conozco a Pedro. Pedro dijo en su carta ahí, echen sobre él todas vuestras cargas y él tendrá cuidado de vosotros. Entonces tú vas a llegar a tiempo. No me voy a afanar, voy a aprender a vivir por fe. Vivir por fe es vivir cuando tus amigos te van a decir que eres irresponsable. Dile, gracias a Dios ya lo logré. Ya me estoy despreocupando. Yo sé que Dios va a llegar a tiempo. Y mira, quiero acabar con lo que dice Miqueas en el capítulo 7. ¿Ya encontraron a Miqueas? Después de Jonás. 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Wow. ¿Sabes? Hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Empiezas a decir, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Daniel, y Lady, y Susana, y Ari, y a todos ustedes. Pon tu nombre en la lista. Va a ser el Dios mío me oirá. Y cuando Dios me oye, yo soy bendecido. Pero ¿sabes? Tienes que hablarle. No te quedas con la situación. Dices, no, pues ya es irremediable. Ya no se puede sanar esto. Ya no se puede arreglar. Cuando todo está así que nada se puede arreglar, empieza a hablar con Dios. A lo mejor vas a llegar como Marta, ¿no? Con todas tus quejas, tus afanes, y tu incomprensión de por qué me sucedió a mí. No importa. Estás empezando a hablar. Y Dios tiene paciencia. Y te va a escuchar, como Jesús escuchó a Marta. Y después te va a decir, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Que si el que cree en mí vivirá. Y que la situación que estás ahí comentándome con tanto afán, tú lo vas a sobrevivir. Porque Jesús puede hacer dos cosas. Puede resucitar tus muertos y puede matar tus enemigos.
Eso es del Espíritu Santo porque no lo tengo ahí. Jesús lo hizo. En la cruz, mató, destruyó las obras de Satanás. Lo despojó de todas sus armas. Y tú en él resucitaste. Cuando Jesús llega a tu vida, llega a tiempo. Pero ahorita hay algo mejor. No tienes que mandar mensajeros para que Jesús esté a tu vida. Él vive dentro de ti. Cuando tú le hablas, Él está aquí. Él hizo una promesa: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús antes de irse dije: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata que llegue temprano o tarde, ya está aquí. Ya no podemos decir: llegaste tarde, porque está contigo, camina contigo. Su espíritu te acompaña donde vayas y vive dentro de ti. ¿Qué vamos a hacer? Hacer la segunda parte de la vida de Marta. Sí creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Eres el Todopoderoso. Eres quien tiene mi vida en sí mismo. Eres el buen pastor. Eres el amigo fiel. Eres quien murió por mí. ¿Cómo que no nos dará todas las cosas? Esto que dice Romanos 8. Si Dios mismo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Toma este versículo, es la verdad. No es un cuento de hadas, no es una palabra motivacional. Es la verdad, es Dios hablándote a ti acerca de lo que tú estás viviendo en este momento. Dios no habla de manera casual. Toda palabra que sale de la boca de Dios es con un propósito transformador. Por eso Pablo dice: no te conformes a este siglo, sino que seas transformado por medio de la palabra, que transformes tu manera de pensar. Y entonces conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios nos está invitando a que vivimos por fe, con paciencia y en paz, para que tengas gozo. Y ya desarrollaste 40% de los frutos del Espíritu. Ya creciste espiritualmente. Entonces será fácil tener dominio propio, tener bondad, mansedumbre y benignidad. Y serás alguien que cada día se parece más a Jesucristo. Porque esa es la meta, dice Pablo, el llamamiento supremo. Y todos podemos lograrlo. Pero Dios te dice: no te afanes. Yo no voy a llegar tarde a tu vida. No morí en vano. Cuido mi obra y cuido tu salvación. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu obra en nosotros. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad absoluta, que funciona con cada uno de nosotros en donde estemos y en cualquier tiempo. Tú eres grande, Señor. Nos has amado antes de lo que nosotros podríamos amarte. Y este amor es eterno y ahorita lo tenemos en nosotros. Si creemos que tú nos amas, nunca más pensaremos que vas a llegar tarde, porque tú estás pendiente de nosotros.
y pacientemente esperaremos en ti. Y tú oirás nuestro clamor y llegarás y nos ayudarás y nos sacarás del problema, de la circunstancia, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Y todo lo que tenemos, Señor, será para alabanza tuya y gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.